Buenas tardes. Vamos a hablar sobre lesiones por trauma acumulativo, fatiga física, trastornos musculoesqueléticos, su origen y control. Las lesiones por trauma acumulativo combinan el concepto de acumulación, que indica que la lesión se ha desarrollado gradualmente a través de un periodo de tiempo como resultado de un esfuerzo repetido en alguna parte del cuerpo. Las lesiones por trauma acumulativo, también denominadas trastornos de trauma acumulativo, no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de mini traumatismos o de pequeños traumatismos que han ocurrido en el organismo debido a esfuerzos repetidos. Se consideran una enfermedad laboral, ya que estas patologías son más frecuentes en trabajadores sometidos a sobrecarga mecánica que en la población general. Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, entre otros, causadas y agravadas fundamentalmente por el trabajo y el entorno en que éste se desarrolla. La definición de la Organización Mundial de la Salud los define, valga la redundancia, como un trastorno de origen laboral que se produce por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad. Bueno, las características de los trastornos musculoesqueléticos son de aparición lenta y en la mayoría de los casos resultan ser inofensivos. Generalmente este tipo de trastornos, aunque parecen inofensivos, pueden llegar a hacerse crónicos y se puede producir el daño permanente. Las lesiones aparecen en cualquier región corporal, aunque es frecuente la afectación de los hombros, las muñecas, los brazos, los antebrazos y los discos de la columna. Los síntomas más frecuentes son el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y limitación funcional de la parte del cuerpo afectada, dificultando o impidiendo la realización de algunos movimientos. Algunos trastornos musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano, del que vamos a hablar más adelante, son específicos debido a sus síntomas bien definidos. Otros no son tanto, ya que únicamente se observa dolor o incomodidad sin síntomas claros de que exista un trastorno específico. Las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes son la tendinitis, la tenosinovitis, la epicondilitis, lumbalgias, mialgias, hernias de disco, cervicalgias, síndrome del túnel carpiano. Hay que hacer una aclaración importante, y es que los trastornos musculoesqueléticos no tienen una única causa, sino que se derivan de múltiples causas, es decir, son multicausales, ya que son de aparición lenta. Generalmente en algunos textos aparece que debe ser más o menos un periodo de 6 meses, y que se halle una relación entre el trabajo y la aparición de este tipo de trastornos. Generalmente pueden ser por esfuerzos, por malas posturas, por movimientos repetitivos, pero en general no hay una única causa para ello. Bueno, en el siguiente diagrama se muestra un marco conceptual de las vías y factores fisiológicos que contribuyen potencialmente a los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, digamos, si cierto trabajador realiza una carga, el organismo va a efectuar una respuesta. Esa respuesta puede ser producir unos síntomas o generar una adaptación al cuerpo, pero digamos que esa adaptación al paso de cierto tiempo va a generar un deterioro. Si el deterioro continúa, puede producir una incapacidad en el trabajador. Cabe aclarar que los factores individuales, físicos y psicológicos y actividades no relacionadas con el trabajo también pueden provocar que se produzcan trastornos musculoesqueléticos, también como factores organizativos, organizacionales y el contexto social propio del trabajador. La siguiente gráfica muestra síntomas de origen laboral medidos en porcentaje durante un estudio que se hizo en la población sueca durante los últimos 12 meses, y la población estaba entre 12 y 64 años, tanto para hombres como para mujeres. En el estudio concluían
que las mujeres son más afectadas por los trastornos musculoesqueléticos, porque en gran parte de los trabajos los hombres, digámoslo así, realizan tareas pesadas, tareas de carga pesada, pero las mujeres generalmente hacen trabajos donde hay que hacer muchos movimientos repetitivos. Entonces, en este estudio concluían que es por ello que se ve afectación en cuello, espalda, brazo, muñeca, dedos, porque la mayoría de los trabajos de las mujeres tienden a ser más manuales y más repetitivos. El siguiente cuadro muestra las partes del cuerpo, algunas de las partes del cuerpo más bien, la función y las lesiones o alteraciones más frecuentes. Los huesos son los encargados de dar estructura corporal, son los que mantienen los músculos, los que dan soporte, los que protegen órganos vitales fundamentales para la vida. Las lesiones o alteraciones más frecuentes de los huesos son fracturas, fisuras, osteitis, que es la inflamación del hueso. Las articulaciones conectan los huesos entre sí y permiten la movilidad. Las más comunes son artritis, que es la inflamación de las articulaciones, o la artrosis, que es el desgaste articular, y luxaciones. Los ligamentos que mantienen la unión entre huesos se presentan esguinces y distensiones frecuentemente. Los músculos originan el movimiento corporal, se presenta fatiga muscular, ruptura, distensión. Los tendones transmiten fuerza muscular a los huesos, se presenta tendinitis, inflamación de los tendones, tenosinovitis, inflamación del tendón, y los nervios transmiten señal del cerebro al músculo, se presenta comprensión y atrofia. Los vasos permiten la llegada del oxígeno y nutrientes a los tejidos. Las alteraciones más comunes son compresión, que provoca isquemia o falta de riego sanguíneo, y dilataciones o varices. Bueno, acá este es un esquema pues del sistema óseo, como a manera de ejemplo, pues como los diferentes huesos y partes que los conforman. Entonces, generalmente las lesiones por trauma acumulativo y los trastornos musculoesqueléticos se presentan en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, en las manos, las muñecas, los brazos y antebrazos. La sintomatología de los trastornos musculoesqueléticos: en la aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos pueden distinguirse 3 etapas. Aparece dolor y cansancio, comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las más triviales. Diversos factores influyen en la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Entre los factores físicos tenemos cargas, aplicación de fuerzas, posturas forzadas y estáticas, movimientos repetidos, vibraciones locales o vibraciones globales, entornos de trabajos fríos, factores psicosociales, demandas altas, bajo control, falta de autonomía, falta de apoyo social, repetitividad y monotonía, insatisfacción laboral. Individuales: la historia médica, la capacidad física, la edad, la obesidad y el tabaquismo. Posturas forzadas o posturas mantenidas son posiciones de trabajo que suponen una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuencia de producción de lesiones por sobrecarga. Los trastornos más comunes en hombros y cuellos son la tendinitis del manguito de los rotadores, síndrome de estrecho torácico o costoclavicular y síndrome cervical. Los traumatismos específicos de mano y muñeca son la tendinitis, que es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está repetidamente en tensión, doblado o en contacto con superficies duras o sometidas a vibraciones. Como consecuencia de estas acciones, el tendón se ensancha y adopta una forma irregular. La tenosinovitis es una producción excesiva de líquido sinovial por parte de la vaina tendinosa que se acumula, se hincha y produce dolor. Se origina por flexiones o extensiones extremas de la muñeca. Un caso especial es el síndrome de Quervain, que aparece en los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar debido a desviaciones cubitales y radiales forzadas.
El dedo en gatillo. El dedo en gatillo se origina por la flexión repetida del dedo o por mantener doblada la falange distal del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales. El síndrome del túnel carpiano, creo que es uno de los más conocidos por nosotros, se origina por la comprensión del nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón, se reduce la abertura del túnel presionando el nervio mediano. Los síntomas más frecuentes son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento en la parte de la mano, de la cara palmar, del pulgar, índice, medio y anular. Se produce como consecuencia de tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que implican posturas forzadas, mantenidas o esfuerzos o movimientos repetidos y apoyos prolongados o mantenidos. A continuación vamos a hablar acerca de los traumatismos específicos en brazo y codo. Como primer traumatismo específico podemos encontrar la epicondilitis y epitrocleitis. Predominan fundamentalmente en el codo y en los tendones sin vaina. Se presentan más que todo en un desgaste o uso excesivo de los tendones. Estos se irritan y producen dolor a lo largo de todo el brazo, incluyendo aquellos puntos en los cuales pues, se originan estos traumatismos. Las actividades principales que pueden desencadenar o pueden gestar este tipo de traumatismos son movimientos de extensión forzados de la muñeca. En segunda instancia encontramos el síndrome del pronador redondo. Aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo. Para finalizar encontramos también, no se agregó aquí en las diapositivas, pero también es digna de mención el síndrome del túnel cubital, originado pues más que todo por la flexión extrema del codo. Todos hemos sentido en alguna ocasión fatiga. Forma parte ya de nuestra condición humana. Percibimos el cansancio generalmente después de un gran sobreesfuerzo o una tensión sostenida. Cabe resaltar que bajo este término se etiquetan pues digamos que se le podrían otorgar diferentes tipos de intensidad, desde ligera hasta un agotamiento total. También cabe resaltar que dar una definición única y general para todos es difícil, debido a que su percepción es demasiado subjetiva. Además, digamos que lo único que se le podría otorgar es como una sensación de debilidad y agotamiento acompañada de molestias, incluso dolor e incapacidad para relajar. Algunos de los indicadores que pueden darnos cuenta acerca de la presencia de la fatiga laboral, la baja en el ritmo de la actividad que se esté realizando, notar un cansancio, los movimientos se hacen más torpes e inseguros, aparece una sensación de malestar e insatisfacción y disminuye el rendimiento en cantidad y calidad. Cabe resaltar que este es un escalón inmediato a muchos accidentes laborales. Los siguientes aspectos contribuyen a que la fatiga laboral se geste o su intensidad aumente. Dentro de ellos están la monotonía, la intensidad de duración del trabajo mental o físico o ambos, medio ambiente, el clima, la luz, el ruido en el cual se desarrolla dicha actividad o trabajo, causas mentales como la responsabilidad, preocupaciones y conflictos dentro pues de las actividades que debe realizar, y la enfermedades y dolores, o también la nutrición que pues el trabajador mantenga en su vida. Las siguientes condiciones de trabajo que pueden influir en la aparición de la fatiga pueden ser el diseño del puesto y del equipo de trabajo, sobrecarga de trabajo cuantitativo y cualitativo, falta de autonomía en la planificación y organización del trabajo, trabajo a demanda, posturas de trabajo, carga estática y dinámica. Horario puede ser como una distribución de la jornada de trabajo, entre ellos también los turnos y la flexibilidad de dicho horario. Bueno, existen ciertos tipos de características que se encuentran en común en los diferentes tipos de fatiga. Generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta o de acción de la persona. Esta es una de las principales causas por las que se producen accidentes laborales,
sumados a sobreesfuerzos y tensiones. Es un fenómeno multicausal, al igual que los trastornos musculoesqueléticos, aunque se puede encontrar que en su origen pese más de un factor en concreto. Afecta al organismo como un todo, físico y psíquico, en grado diverso, dado que se percibe de manera personal. Sus elevados aspectos subjetivos y psicosomáticos, su dificultad reparadora. Aquí hay que hacer una aclaración y es importante porque cuando, digamos, el cuerpo, digamos, toma cierto descanso, qué sé yo, 8 horas de sueño, 10 horas de sueño, y ya no es capaz de sentirse reconfortado, es probable que el organismo ya esté padeciendo algún tipo de fatiga crónica. Su tendencia puede hacerse crónica y persistente, implican todos los niveles profesionales, es un mecanismo regulador del organismo de gran valor adaptativo por cuanto nos indica cuándo es necesario parar para descansar. Las dificultades surgen cuando se mantiene independientemente de esta necesidad de adaptación o cuando nos resulta posible recuperarnos adecuadamente de ella. Entonces, hablamos de fatiga crónica. De ahí la importancia que adquiere para la prevención de efectos negativos el diseño adecuado de condiciones, espacios y herramientas y en general la adaptación del trabajo a la persona, así como saber escuchar nuestro propio cuerpo. Bueno, para prevenir este tipo de lesiones acumulativas, de trastornos musculoesqueléticos, es importante proporcionar condiciones de trabajo adecuadas. Esto implica labores de ingeniería de la empresa, que el diseño antropométrico de los puestos de trabajo, así como de equipos y maquinaria, sea adecuado para la estatura, para la persona. Por ejemplo, en la imagen se ve una señora que lleva unos platos en un carrito de baja estatura, tiene que mantener arqueada su espalda, con lo que podría estar afectando su columna, sus rodillas, a ver cómo después la empresa le proporciona un carrito con el manubrio más alto y pues pueda desempeñar su trabajo de una mejor manera. Aquí se ve una imagen de una señora con manzanas. Es un tipo de trabajo, tarea repetitiva en la que puede estar implicada sus manos, sus brazos, sus codos, antebrazos, y una señora que está en el piso trabajando en un piso de madera, que podría tener repercusiones en su espalda, en sus brazos, en sus extremidades inferiores. Es importante, como se había dicho, para prevenir trastornos musculoesqueléticos el diseño adecuado del puesto de trabajo, que permite reducir al mínimo los esfuerzos físicos, proporciona ayudas mecánicas, disminuye el peso de elementos de trabajo, disminuye la pendiente y distancia a recorrer con carga, tener presente las medidas físicas de los trabajadores expuestos, es decir, las medidas antropométricas. No es lo mismo diseñar una silla, como lo vimos en clase, para una persona con textura ancha, alta, a una persona con textura delgada y pequeña. Posibilidad de alternar las posturas sentada y de pie con posapiés o distintos elementos que permitan proporcionar algún tipo de descanso a las extremidades inferiores. Proporcionar sillas con asiento y respaldo regulables de altura e inclinación, fomentar el uso de reposapiés, portadocumentos como elementos adaptadores, alternar trabajos dinámicos y estáticos. Aquí es importante, digámoslo así, la gestión organizacional de las empresas, que permita rotación de puestos de trabajos, entre trabajos, digámoslo así, que están todo el día de pie, a trabajos que están todo el día sentado, quizá hacer turnos rotativos o rotar por ciertas horas las actividades. Aprovechar la gravedad y el movimiento de inercia de los elementos de trabajo, controlar el ritmo y la duración de exposición. Se debe facilitar la accesibilidad a todas las áreas de trabajo, favorecer la movilidad de extremidades dentro de sus áreas, proporcionando espacio suficiente y ubicación de los elementos de trabajo dentro de las áreas de confort al alcance de las extremidades. Es decir, todos los elementos de trabajo que necesita la persona deben estar al alcance y no, digámoslo así, lejos, cosa que produciría hipertensiones, hiperflexiones y cosas por el estilo. Favorecer la ambivalencia de las extremidades, así como la simetría de los movimientos. Esto hace referencia a que los movimientos deben ser controlados, digámoslo así, rotar las extremidades, no solo
digamos, trabajar con un solo brazo, sino intentarlo con el otro, pues digámoslo así, para compensar cargas en el cuerpo. Repartir los esfuerzos entre extremidades superiores e inferiores, recubrir las superficies de apoyo para proteger tendidos blandos de presiones localizadas. Bueno, y finalmente está la bibliografía con la que basamos nuestra exposición, de artículos de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, Dirección de Relaciones Laborales, varios artículos, muchas investigaciones que se ha hecho en torno a los trastornos musculoesqueléticos y su prevención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi compañero y yo vamos a explicar la actividad que teníamos planeada para la exposición de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, mi compañero va a explicar la actividad. La actividad consiste principalmente en que todos los compañeros van a formar grupos de 4 o 5 integrantes y de ahí van a escoger un representante para que venga a jugar con el dado. El dado consta de, obviamente, sus 6 caras y cada cara, en este caso, posee el dibujo de alguna extremidad o parte del cuerpo que deberá utilizar para romper un globo. El globo contiene 2 preguntas y tendrá un sistema de puntuación que se basa en que si contesta las 2 preguntas correctamente obtendrá 4 puntos, si responde una pregunta obtendrá 2 puntos y si no responde ninguna eventualmente obtendrá ningún punto. Y constará de 2 rondas, es decir que cada representante va a pasar 2 veces. Como lo habíamos mencionado anteriormente, una vez lancen el dado y obtengan alguna parte o extremidad del cuerpo con la cual romper el globo, el representante decidirá si lo hace de manera individual o si necesita el apoyo de algún compañero, como en el caso de pronto del pecho, que tal vez necesitará del apoyo de algún compañero, o puede juntarse contra la pared y romper el globo. Listo. A continuación, mi compañera va a mostrar la manera en que se debe efectuar el lanzamiento de dado y cómo se procede a trabajar con el globo. Bueno, en este momento yo voy a lanzar el dado y vamos a observar qué cara cae, con qué parte del cuerpo yo debo romper el globo. Me cae aquí con los pies, entonces voy a tomar uno de los globos que teníamos preparada para la actividad, lo colocamos en el piso. Nombré 4 factores individuales que puede producir trastornos musculoesqueléticos. Entonces la respuesta en este caso sería sobrepeso, obesidad, historia clínica, diabetes o bueno, diversos tipos de enfermedades que posea el individuo. ¿Listo? Y la otra pregunta es, ¿los trastornos musculoesqueléticos solo aparecen en las extremidades inferiores? Conteste falso o verdadero. La respuesta a esta pregunta es falso, ya que los trastornos musculoesqueléticos pueden aparecer tanto en manos, muñecas, hombros, codos, lo que son las extremidades superiores. Gracias.